7 datos curiosos sobre la ley seca. Año 1920, Estados Unidos. En lo que parece un día normal y cualquiera, pero lejos de la realidad, ese día cambiaría en muchos sentidos a Estados Unidos y a sus ciudadanos. Debido a la implementación de la ley seca, por la creciente preocupación por los efectos negativos del alcoholismo en la sociedad, el consumo excesivo de alcohol se había convertido en un problema serio, especialmente en las ciudades, donde la gente bebía en exceso y los casos de violencia doméstica y accidentes automovilísticos relacionados con el alcohol eran comunes. Además, muchos líderes religiosos y de la sociedad creían que el alcohol era un factor importante en la disminución de la productividad laboral y la desintegración de la familia. La ley seca fue vista como una solución a estos problemas y fue promovida por grupos de activistas sociales y políticos que abogan por la prohibición total del alcohol en todo el país. Finalmente, en 1919, la enmienda 18 a la Constitución de los Estados Unidos fue ratificada, lo que prohibió la fabricación, transporte y venta de alcohol en todo el país. El alcohol se convirtió en un bien escaso y altamente demandado. Más lejos de solucionar algo, la ley seca llevó a un auge del mercado negro, el aumento de la corrupción entre policías y políticos, al crecimiento de grandes mafiosos altamente conocidos hoy en día como Al Capone. La implementación de esta ley también llevó a numerosas historias curiosas, las cuales os estaré contando hoy. Poneros cómodos y bienvenidos una vez más a Historias Curiosas. Número 1. Más de 30.000 bares clandestinos. El negocio de los bares clandestinos se convirtió en una industria masiva durante la época de la ley seca en los Estados Unidos. La prohibición de la venta de alcohol no eliminó la demanda de bebidas alcohólicas, sino que la redirigió hacia un mercado negro en el cual los precios eran más altos y la calidad del producto no estaba regulada. Muchos bares clandestinos se encontraban en lugares secretos y solo podían accederse mediante contraseñas o invitaciones especiales, lo que les dio un aire de exclusividad y emoción para aquellos que buscaban beber ilegalmente. El número de bares clandestinos en ciudades como Nueva York, Chicago y Detroit aumentó significativamente durante la década de 1920 y se estima que había más de 30.000 bares clandestinos en la ciudad de Nueva York al final de la época de la ley seca. Número 2. Auge de grandes mafiosos. Al Capone fue uno de los mayores capos del crimen organizado durante la época de la ley seca en los Estados Unidos, y su imperio criminal se basó en gran medida en el tráfico de alcohol ilegal. Se estima que las ganancias anuales de Capone durante su apogeo en la década de 1920 superaron los $100 millones y que aproximadamente el 60% de esas ganancias provenían del tráfico de alcohol. Capone y sus asociados se involucraron en una amplia gama de actividades criminales, incluyendo la extorsión, el juego y el tráfico de drogas. Pero el tráfico de alcohol fue el principal impulsor de su imperio criminal durante la época de la ley seca. Aunque Capone fue finalmente condenado por evasión de impuestos en lugar de por sus actividades criminales más graves, su carrera criminal es un símbolo de la corrupción y el caos que la ley seca ayudó a fomentar en los Estados Unidos. Número 3. 10.000 muertes por alcohol de mala calidad. Durante la época de la ley seca en los Estados Unidos, la producción y venta de alcohol ilegal y de contrabando de baja calidad se convirtió en un problema grave. Muchos contrabandistas mezclaban el alcohol con productos químicos peligrosos como el metanol para aumentar su volumen y sus beneficios, lo que resultaba en bebidas alcohólicas extremadamente tóxicas. Se estima que más de 10.000 personas murieron envenenadas por el consumo de alcohol clandestino de pésima calidad durante la época de la ley seca. Además, muchas personas también resultaron enfermas o ciegas por el consumo de estas bebidas peligrosas. La falta de regulación y control de calidad en la producción y venta de alcohol ilegal fue uno de los principales motivos por los que se puso fin a la ley seca en 1933. Número 4. Robo de 2.500.000 litros de alcohol. Durante la época de la ley seca, el gobierno de los Estados Unidos designó a varias agencias para hacer cumplir la prohibición de la producción y venta de alcohol. Uno de los más importantes fue el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que supervisaba la Oficina de Ingresos Internos, responsable de imponer impuestos sobre el alcohol. Sin embargo, la corrupción y la complicidad con el crimen organizado en la implementación de la ley seca eran comunes. Muchos funcionarios gubernamentales y oficiales de policía aceptaron sobornos de contrabandistas y fabricantes de alcohol ilegal para permitir la producción y venta de bebidas alcohólicas. Uno de los casos más destacados de corrupción durante la época de la ley seca involucró a un hombre llamado George Remus, un abogado de Cincinnati que se convirtió en uno de los mayores contrabandistas de alcohol en los Estados Unidos.
Remus aprovechó de su conocimiento de la ley para establecer una red de producción y venta de alcohol ilegal que llegó a incluir más de 3.000 trabajadores y distribuidores en varios estados. Remus también estableció una relación cercana con el jefe de la Oficina de Ingresos Internos, que era responsable de hacer cumplir la ley seca en Ohio. A través de esta relación, Remus obtuvo información privilegiada y pudo evadir la detención de las autoridades durante años. Aunque Remus fue condenado por el robo y encarcelado, muchos vieron el caso como un ejemplo de la corrupción y el fracaso de la ley seca en lograr su objetivo de mejorar la moral y la salud pública en los Estados Unidos. Número 5. El crack del 29 acabó con la ley seca. El inicio de la Gran Depresión no pudo ser más brusco. En apenas 6 días, a finales de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York se hundió estrepitosa e inesperadamente. Esto fue un hecho muy importante para la retirada de la ley seca, ya que los ciudadanos americanos pasaban una de las mayores pobrezas de la historia y necesitaban distraerse de toda aquella oscura situación. La abolición de la ley seca en los Estados Unidos fue un acontecimiento que se fraguó en las sombras, en un ambiente de tensión y misterio, en medio de la Gran Depresión. El presidente Franklin D. Roosevelt sabía que era necesario tomar medidas drásticas para impulsar la economía y sacar el país de la crisis. Fue en este contexto que Roosevelt promovió la eliminación de la ley seca como parte de su programa de recuperación económica. Pero la tarea no sería fácil. Había grupos de presión muy poderosos que se oponían a la abolición de la prohibición del alcohol y se decía que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para impedirlo. Sin embargo, Roosevelt no se amedrentó y trabajó en las sombras para conseguir el apoyo necesario para revocar la 18 enmienda y poner fin a la ley seca. Fue una lucha de poder y de influencias que se libró en los pasillos del Congreso y en las calles de las ciudades más importantes del país. Finalmente, en diciembre de 1933, la mayoría de los estados ratificaron la 21 enmienda de la Constitución, que revocaba la 18 enmienda y abolía oficialmente la ley seca en los Estados Unidos. La noticia corrió como la pólvora por todo el país y miles de personas salieron a las calles para celebrar el fin de una era oscura y represiva. Así, la eliminación de la ley seca se convirtió en un momento clave en la historia de los Estados Unidos, en el que se demostró que el valor y la perseverancia de un líder y de una nación pueden superar cualquier obstáculo y vencer a cualquier enemigo. Número 6. Túnel para transportar alcohol de 200 metros. Uno de los métodos utilizados para transportar alcohol de contrabando era a través de túneles subterráneos que se construían entre edificios y casas. En 1928, las autoridades descubrieron uno de los túneles más grandes y extravagantes jamás construidos en Chicago. El túnel tenía más de 2,4 kilómetros de largo y se extendía desde una casa en la calle Oak hasta una bodega a unos 200 metros de distancia. El túnel tenía electricidad, ventilación y un sistema de ferrocarril que transportaba barriles de alcohol de contrabando. La construcción del túnel había sido encargada por dos gángsters rivales, George Moran y Dean O'Banion, quienes habían formado una alianza para competir con la organización criminal de Al Capone. Sin embargo, la relación entre Moran y O'Banion se volvió tensa después de que O'Banion intentara engañar a Moran en una transacción de alcohol. Finalmente, O'Banion fue asesinado en su floristería, lo que desencadenó una sangrienta guerra entre las dos organizaciones criminales. La construcción del túnel, que se había iniciado como una medida de seguridad para evitar la detección de la policía, se convirtió en una herramienta importante para la organización de Moran en su lucha contra Capone. Sin embargo, finalmente fue descubierto por la policía después de que una mujer que vivía cerca del túnel se quejara del ruido de la construcción. Número 7. Monos policías. En 1922, el fiscal de la ciudad, Charles Taft, inició una campaña contra la venta y el consumo de alcohol ilegal en la ciudad. Para combatir este problema, decidió utilizar un método poco convencional: contratar a un grupo de monos adiestrados para confiscar el alcohol ilegal de los establecimientos de la ciudad. Los monos eran entrenados para buscar y confiscar el alcohol, y se dice que eran muy efectivos en su trabajo. Sin embargo, esta táctica no fue bien recibida por los residentes de Cincinnati, quienes se quejaron de que los monos eran un espectáculo ridículo y una violación de sus derechos civiles. Finalmente, después de varias semanas de críticas y protestas, la campaña de los monos fue cancelada. Sin embargo, esta historia loca y poco común ha quedado en la historia como uno de los episodios más curiosos de la época de la ley seca en Estados Unidos. Espero que os haya gustado el video. No olvidéis dejar vuestro like y suscribiros, ya que ayuda bastante. Hasta el próximo video, curiosos.